Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Chile ocurrió lo impensado, dejar en vigencia la constitución pinochetista. Y lo digo así porque tras el estallido social del 2019, la elección y afirmación de la Convención Constitucional con un 80% de los votos, que nadie imaginaba hasta hace unas semanas atrás, que se negara o rechazara el nuevo texto constitucional. Es decir, ahí hubo algo que no se entendió adecuadamente, digo, desde fuera de Chile. ¿Qué determinó que un 62% de los chilenos negara ese texto? ¿Cómo se explica que en la Araucanía, por ejemplo, esa votación llegara al 70% si lo que vimos en ese estallido social fue muy sorprendente para todos, la bandera mapuche como el símbolo de la rebeldía chilena? De esto queremos conversar con la diputada Natalie Castillo, expresidenta del Colegio de Periodistas de ese país, de Chile. Bienvenida, Natalie, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Orlando? Muchas gracias por invitarnos a este análisis, sin duda importante para nuestro país. De entrada te diría, ¿con qué votó el chileno común corriente? ¿Con el bolsillo, con el corazón, con la racionalidad? ¿Con qué votó? Bueno, lo primero que se ha planteado de manera transversal en nuestro país, posterior a los resultados que son bastante decidores respecto de una preferencia y otra, muy superior el rechazo, rechazar una nueva constitución y dejar atrás todas aquellas normas que nacen precisamente de la dictadura, fue bastante sorpresivo para quienes estamos en el oficialismo, quienes estamos por los cambios desde hace muchas generaciones atrás. Y creo que en ese sentido se ha respetado bastante igual el proceso democrático y participativo. Cambiamos de las votaciones voluntarias a las votaciones obligatorias también, y eso también nos da a entender quizás hay un margen de personas que no están aún incorporadas al sistema político participativo y cambiaron también el sentido de la brújula del cual nosotras pensamos en un momento muy pocos días antes de la elección, incluso durante el mismo día de elección, que íbamos a tener una gran mayoría para el apruebo, para esta nueva constitución que fue escrita de manera paritaria con los pueblos originarios. Y los porcentajes, así como en Araucanía, pero también en otras regiones del país, dieron claridad de preferencia al rechazo, y eso también nos deja en una posición de qué es lo que no se construyó con la ciudadanía, con los territorios, para que hayan aprobado una carta fundamental que efectivamente garantizaba derechos, y no quedarnos con la actual, que es una constitución de amarre de la dictadura y que nos tiene bajo condiciones de injusticia social evidentes desde que está en vigencia, ¿no? Claro, pero Natalie, una de las cosas que se analizan a la distancia, y puedo estar equivocado, por supuesto, pero es el contexto en el que ocurre la votación, el referéndum aprobatorio o de rechazo, es también el que determina, es decir, la situación económica no es la más adecuada, había, por ejemplo, problemas de seguridad, de estados de emergencia en el sur de Chile. ¿Todo eso también podría explicar en gran medida la decisión del pueblo chileno? Son múltiples factores los que al día de hoy han pasado pocas horas, pocos días de la derrota de la nueva constitución en Chile, las que pueden ser factores de incidencia en la decisión electoral o de las personas que tomaron la opción de no realizar esta renovación. Sí hay un punto importante, que hay un consenso también respecto de que se tiene que continuar con un proceso constituyente. Está viéndose el mecanismo, de hecho, durante estas horas va a concretarse un cambio de gabinete también dentro de lo que es el gobierno del presidente Gabriel Boric, y eso genera también una señal, una hoja de ruta respecto de cómo se va a abordar nuevamente el proceso. Y efectivamente las condiciones, ¿cierto?, han ido cambiando de manera muy gradual respecto de la situación anterior, del gobierno anterior de Sebastián Piñera, que todos sabemos provocó también en parte este momento de inflexión de la ciudadanía, donde se alza en un estallido, en una revuelta, y que también deja en condiciones económicas bien adversas al pueblo chileno y a la economía de nuestro país. Sin embargo, eso no permeó en la ciudadanía, porque sabíamos, o quienes estábamos detrás de esta carta fundamental de la nueva constitución,
el punto ideológico y el espíritu es garantizar derechos sociales bajo un Estado social de derechos, y eso no generó ningún tipo de reacción o de parecer positivo hacia quienes son los electores y electoras. Hay una deuda también, que son muchas cosas en muy poco tiempo y hay que analizarlas en su justa medida. Claro, pero Natalie, una de las preguntas que uno se haría, no solamente como periodista, sino además como Sí. espectador de la realidad, es, sí, ok, ganó el rechazo, había encuestas que le daban una diferencia de 5 puntos, otros de 10, incluso algunos decían se puede reproducir la diferencia que obtuvo Gabriel Boric con el señor Kass, es decir, que no sea muy reñida, o sea, que era muy reñida, pero que no era tan amplia. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿por qué 62%? ¿Por qué creció tanto? Sí, esa es una pregunta. También tenemos muchos, entre esos múltiples factores, nuestro sistema de medios de comunicación es hiperconcentrado en las grandes élites o en los grandes poderes económicos. Creemos que también eso afectó sin duda la confianza de las personas, de las familias que consumen cierto contenido a través de los medios tradicionales o hegemónicos, respecto de las campañas de terror o de miedo o de desinformación. Yo creo que más que provocar el miedo y el terror, que va muy vinculado a la desinformación, también tuvo un punto y un elemento importante en la ciudadanía chilena. Ejemplo, las aseguradoras de fondos de pensiones, las AFP, que son las que capitalizan las rentas individuales de quienes cotizan o trabajan, ¿cierto? Comenzaron con una campaña abierta en televisión abierta. Lo mismo pasó con la Asociación Nacional de Prensa, con la Asociación Nacional de Radios difusores chilenos. Entonces, bajo esas condiciones y quienes estaban detrás del no aprobar este texto, políticos de larga trayectoria que ya habían sido olvidados en algún momento durante el estallido social, nacen como nuevos referentes o refrescados para poder entregar información errónea a la ciudadanía con temas tan sensibles, Orlando, por ejemplo, la vivienda, hablar del derecho a los niños respecto de sus definiciones de género. Entonces yo creo que se cayó en un debate muy sucio en ese sentido respecto de quienes estaban en contra de este proceso constitucional. Lo importante es que hoy día tenemos que pensar el mecanismo y que se le deba garantizar a la ciudadanía un nuevo texto para salir del actual estado que nos tiene amarrados, ¿cierto?, durante los últimos 40 más o menos años de vigencia de la dictadura de la constitución dictatorial. Sí. Claro, eso lo veremos en la segunda parte, pero no quiero dejar de abundar en la explicación de lo ocurrido, porque buena parte también del interés ciudadano en América Latina a través de Telesur, evidentemente, es qué pasó. Y una de las preguntas que quedan latentes para terminar esta primera parte, Natalie, tiene que ver con el rol que jugó el presidente Gabriel Boric. Lo digo con absoluta sensatez. ¿Hasta dónde se percibe que no hubo un liderazgo sólido, fuerte, con carisma, que pueda movilizar a la ciudadanía a favor del apruebo? Y lo digo esto tomando en consideración que en otros procesos como el ecuatoriano, el boliviano o el venezolano, cuando se planteaban este tipo de propuestas, los líderes de esos países, en su momento Chávez, también Evo y Rafael Correa, lideraron la propuesta con carne y sangre, es decir, con todo, es decir, se metieron de lleno porque sabían que ahí también se jugaba su destino político. Entonces, la pregunta es, ¿le faltó algo más a Gabriel Boric? ¿Qué pasó con él? El gobierno y también la democracia, lo hemos conversado, democracia transitoria, ¿no? Acá en nuestro país es muy prudente respecto de los procesos de contralorías, por ejemplo, respecto de su quehacer. eh, y esto ha sido también como una forma de operar de diversos sectores, ¿ah? Como mucha prudencia respecto de poder incorporarse a procedimientos o incorporarse a procesos, digo, que puedan quizás hacer algún tipo de ruido respecto de su verdadera función pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno actuó bajo esos mecanismos, bajo esos parámetros, y evidentemente Chile tiene muchas diferencias con sus hermanos países respecto de las actuaciones de las dirigencias, de las autoridades,
hubo una campaña, sí, una campaña de entrega de texto constitucional muy grande, muy fuerte, que tuvo bastante también aceptación por parte de la ciudadanía. Se distribuyeron millones de libros de la nueva constitución, pero ese fue el rol, en definitiva, que jugó el gobierno en la medida de votar informado. Chile Vota Informado fue la campaña que se realizó, pero los esfuerzos evidentemente no fueron suficientes en este sentido para poder hacer entender a las personas que este texto constitucional garantizaba temas tan relevantes como el medio ambiente. Chile es uno de los países que tiene zonas de sacrificio medioambiental muy relevantes, así la salud, por ejemplo. Entonces yo creo que efectivamente faltó mayor coordinación sin traspasar el límite ético que le corresponde a cada autoridad, ¿cierto? En este caso, el presidente de la República cumplió con el rol al menos de poder entregarle a Chile el texto constitucional. Y los análisis vienen a posterior. Acá estamos bajo ese contexto, a pocos días de haber tenido esta derrota electoral. Claro que sí, Natalia. Llegamos a una pausa, volvamos enseguida para analizar contigo un elemento clave que va a pasar en adelante. Hay otros caminos, hay otros mecanismos, hay otras vías para posibilitar una nueva constitución, de qué manera se va a plantear, porque efectivamente el propio presidente Gabriel Boric ha dicho con la sociedad civil y por supuesto también con los partidos políticos. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la expresidenta del Colegio de Periodistas de Chile y ahora diputada también, Natalie Castillo. Entonces, Natalie, a propósito de lo que conversábamos en la primera parte, ¿qué caminos tiene Chile frente a esta necesidad histórica que es la de construir un nuevo texto constitucional? ¿Por dónde se irían a plantear algunas alternativas, como por ejemplo para la elaboración desde el Congreso, desde la sociedad civil, una nueva instancia? ¿Por dónde se configura ese nuevo escenario? Bueno, primero, más allá de poder dar algún tipo de proyección respecto de cómo se va a configurar el mecanismo de participación para la nueva constitución, creo que es fundamental poner un piso base, un piso mínimo, que es la participación de los movimientos que fueron parte de este proceso anterior y que no puede quedar excluido dentro de hoy día la institucionalidad que ha tratado de poner en primera línea los acuerdos por sobre también las voluntades populares. Si bien la voluntad popular fue categórica respecto de rechazar el texto constitucional, eso no dice relación precisamente con no querer formar parte de un nuevo proceso o de la escritura de una nueva constitución. Entonces creo que ese es un piso que tenemos que respetar, que se avanzó, que fue acordado también por la gran mayoría de partidos, de institucionales, ¿cierto? Cuando hablábamos de la paridad, de los escaños reservados a los pueblos originarios, pero sin duda también es un escenario complejo, porque también quienes estamos bajo esta idea de poder avanzar con estos mismos términos, con este mismo mecanismo, con una nueva convención constitucional, también estamos muy debajo de los porcentajes de liderazgo a propósito de la elección de este día domingo. Entonces, claramente se tiene que avanzar y no dejar, como bien lo dijo también el gobierno, no dejar fuera a ningún tipo de actoría social que es clave a la hora de construir políticas y tan importantes como una nueva constitución. Creemos que también hay que avanzar en la idea de no dejarnos establecer ciertos criterios que vienen desde sectores conservadores, por ejemplo, no impulsar los escaños reservados para los pueblos originarios, por ejemplo, y realizar esta nueva constitución también bajo la premisa de que tenemos un aprobatorio ya de entrada
más que asumido por la ciudadanía, por lo tanto también eximiríamos ese plebiscito de entrada que también nos podría cerrar incluso la puerta respecto de cambios más, continuar con los cambios. Entonces yo creo que el escenario es ese, además estamos muy a la espera de que este cambio de gabinete, cómo se ordena también el gobierno de manera interna, pueda también entregarle confianzas a la ciudadanía de que el proceso va a continuar y con la participación de todas y todos. Sin embargo, yo pongo el punto importante de que los sectores conservadores de nuestro país, quienes han estado excluidos por mucho tiempo por la propia ciudadanía, hoy quieran de alguna u otra forma rogarse, ¿cierto?, los triunfos populares. En este caso, la democracia habló desde la misma ciudadanía, pero no por precisamente un liderazgo que exista por parte de estos sectores que han puesto cortapisa a los avances, no solamente en materia de reforma, sino que también en temas tan muy centrales como la nueva constitución. Claro, pues entonces ahí cuando se menciona eso, hay un piso y también podría haber un techo, hasta dónde podría alcanzar, por ejemplo, el peso que adquiere estos momentos la derecha chilena. Y digo esto porque ya hay antecedentes donde la derecha cuando se afirma, cuando gana peso, lo que hace es agudizar las tensiones para garantizar sus propios intereses. Entonces, ¿hasta dónde la derecha podría también imponerse en un nuevo proceso de esta naturaleza? Ellos de manera general, ¿cierto? Cómo actúan, no solamente en nuestro país, sino que en diversos espacios de participación, es cerrar precisamente esa participación. Están bajo eh, la propuesta respecto de realizar una comisión mixta parlamentaria con expertices, algo no muy diferente a lo que fue la Convención Constitucional de Chile. La Convención Constitucional de Chile sí reunió expertos, es más, esas expertices eran precisamente las convencionales y los convencionales que fueron parte de este hemiciclo durante todo un año. También creemos que la derecha no puede arrogarse el gran triunfo del rechazo a una nueva constitución. Hay elementos mucho más de fondo, creo yo, que la ciudadanía tomó esa definición, una constitución que también, un proceso que fue también muy rápido, con muchos ripios también en el camino, y efectivamente eso nos da a entender que estamos en una posición adversa al día de hoy, pero que no existen efectivamente liderazgos potentes, fuertes de este sector para poder conducir también solo. Y Chile se ha caracterizado por siempre llegar a acuerdos respecto de algunos temas de definición nacional, y estamos entendiendo que ese va a ser como el camino para poder salir adelante respecto de que Chile requiera precisamente una nueva constitución. Pero no va a ser bajo la vía bajo la misma fuerza social, ciudadana, que se vio a los inicios del 2010, 2020, 2021. Claro, pero entonces, Natalie, ahí hay otro elemento que acabas de mencionar y que me parece importante. ¿Hasta dónde puede modificar el panorama, al menos redireccionar o al menos también resignificarlo un cambio de gabinete? ¿Qué peso tiene eso? Yo creo que ahí tiene que ver también mucho volver a no volver, sino que delinear, ¿cierto? Un gabinete más equilibrado en términos políticos, un gabinete que se conforme de la diversidad de quienes hoy día ya son parte del oficialismo. Cuando comienza este gobierno, iba liderado por una fuerza política que es Apruebo Dignidad, que como la compone los partidos de el Frente Amplio, Partido Comunista, Independientes, ¿cierto?, que se reúnen en Apruebo Dignidad y ponen la primera línea de este gobierno. Con el pasar del tiempo, a pocos meses, ¿cierto?, comenzó a integrarse nuevas fuerzas políticas como Socialismo Democrático o una alianza que es la alianza de gobierno de la expresidenta Bachelet, y se incorporan a gobernar con el presidente Gabriel Boric y se ponen detrás del presidente también para poder formar parte de la fuerza oficialista. Pero hoy ya se hace de manera un poco más directa con la participación en el gabinete, ya con cargos mucho más importantes, como son los del comité político.
Hablamos del Ministerio del Interior, ¿cierto? Quienes coordinan el Parlamento con la Secretaría General de la Presidencia, precisamente con la Presidencia, y eso es lo que también va a destinar mucho el escenario político, porque al estar estos partidos ya insertos en el Comité Político de la Moneda, en el gabinete nuevo, también dan una señal de que va a haber muchas más formas moderadas de poder llegar a los acuerdos para la nueva constitución, pero también para sacar adelante las reformas estructurales que también tiene el programa de gobierno, que va a ser mucho más complejo ahora sin esta nueva carta fundamental. Reforma previsional, ¿cierto? Y otras más. Claro, entonces para ir terminando, Natalie, es muy importante esto que acabas de mencionar, pero te añadiría algún dato más. Cuando se habla de sociedad civil y de lo poco que conozco Chile, he estado allá y veo, es que la sociedad civil, por ejemplo, está movilizándose alrededor de algunas organizaciones gremiales en general, pero también hay otras que inciden en la opinión pública y son aquellas ONG que no necesariamente están alineadas con una perspectiva más patriota, nacionalista, algunas financiadas desde Estados Unidos, por ejemplo, que movilizan reuniones, incluso hubo para la Asamblea Constituyente o Constitucional, hubo movimientos de esas ONGs. ¿Hasta dónde se puede percibir que esa sociedad civil va a representar precisamente a la sociedad chilena? Claro, es un término bien mal utilizado en nuestro país, la sociedad civil, ¿ya? Porque tenemos una ley de participación bien precaria, si bien está escrita en el papel, la ley 20.500, efectivamente no entrega garantías de participación vinculante, ¿ya? Algo que sí ya venía en la Carta Fundamental que se rechazó. Entonces, la participación de la ciudadanía o de la sociedad civil, como se habla desde el mundo institucional, no representa las diversidades de expresiones populares, sociales, de activismo, por ejemplo, dentro de lo que compone también el tejido social de Chile. Y en ese sentido, claro, posiblemente lo utilizan como una carta de participación para no excluir a la ciudadanía y a sus diversas expresiones, pero no se entiende a qué se refiere precisamente con la sociedad civil. La sociedad civil es la que está organizada. En Chile hoy día no tenemos la mayoría de las organizaciones bajo ese precepto de la sociedad civil, porque tenemos también un movimiento muy reciente y con muchas diferencias respecto también de lo que son las instituciones propiamente tal, porque hay una desconfianza hacia las instituciones. Y eso es un hecho efectivo que viven las diversas organizaciones sociales. Yo creo que cuando hablamos de convocar ampliamente a la ciudadanía en este proceso es que no excluyamos a los sindicatos, por ejemplo, a las agrupaciones de diversos activismos del agua, por ejemplo. Pero aún todo, como bien dices, está muy en términos generales, muy de lugares comunes y no se ha podido aterrizar precisamente una propuesta que ya comencemos a internalizar, a trabajar y discutir con la sociedad civil o con las organizaciones sociales que deben ser también el corazón de este proceso nuevo, que nos ponemos también bajo la línea de que no estamos, claro, estamos muy lejanos de poder exigir cosas el día de hoy, pero los espíritus, al menos constituyentes, deben tener ese componente social participativo. Y no quiero dejar de lado un tema que es fundamental y con esto cierro la entrevista, Natalie. ¿Qué hacer con los medios de comunicación, con aquellos líderes de opinión, que ya es otro lugar común también, que influyen a partir de fake news, posverdad, apolítica, etcétera, etcétera, que también ocurrió? Hubo varios líderes de opinión en Chile que a través de los medios de comunicación no solamente que desinformaban, sino que mentían sobre el contenido real de la Constitución. Eso es un síntoma del sistema de medios de comunicación de que tenemos instalado. La institucionalidad mediática de nuestro país está, lo dije al inicio, muy concentrada en la propiedad de muy pocas personas. Eso no garantiza el pluralismo, la diversidad de voces y hay un abuso respecto de eso de parte de las grandes élites, de la derecha, de la centro derecha también, que hoy día jugaron un papel importante en la desinformación, que a propósito del triunfo del rechazo nacen como grandes o nuevos referentes de opinión pública en base a la desinformación, en base a las mentiras. Creo que tenemos que regular aún más los discursos de odio, los contenidos en las redes, los contenidos en los medios de comunicación que fueron muy decidores a la hora de poner posición política respecto del proceso constituyente sin ningún tipo de sanción porque no está regulado. Y si hablamos de regulación, hay un espanto,
hay un rechazo muy evidente de estas mismas clases, de la élite o de la centro derecha o de la derecha más dura respecto o de los poderes en realidad, porque temen, ¿cierto?, perder espacios cooptados ya de manera histórica por parte de estos grandes poderes en los medios de comunicación. Y precisamente la Constitución garantizaba eso, la nueva Constitución garantizaba el derecho a la comunicación como diversas democracias, como lo tienen ustedes en Ecuador, como está también en varias constituciones de Latinoamérica y en el ejercicio de las políticas públicas en otros países de Europa. Entonces creemos que eso es un punto muy importante a abordar a propósito de todas las campañas de desinformación que a nuestro país le tocó en esta oportunidad pasar. Claro que sí. Gracias, Natalie. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Muy amable por atender. Chao, un abrazo, Orlando. Que estés bien. Y gracias a ustedes por acompañarnos también en este espacio de reflexión sobre lo ocurrido en Chile, que efectivamente todavía requiere de una mayor reflexión para entender efectivamente qué pasó y qué podrá pasar en adelante para garantizar que no siga vigente una constitución pinochetista. De esto seguiremos hablando, por supuesto. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.